¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Bienvenidos. Antes de comenzar, los queremos invitar a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros y también tenemos disponibles nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos van a encontrar como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Sincretismo religioso, características y ejemplos. Veamos el objetivo. Vamos a conocer en qué consiste y función del sincretismo religioso. Además vamos a identificar ejemplos de dicha dinámica. Y por último, al final de este video vamos a plantear algunas consecuencias de la existencia del sincretismo religioso en nuestras vidas. Dicho lo anterior, entonces, es momento de iniciar. Y bueno, cuando hablamos de sincretismo religioso, estamos nosotros planteando la existencia de un proceso mediante el cual se concilian diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición, para conformar una nueva religión, podríamos añadir. Surge un nuevo culto con elementos y productos de ambas religiones, de ambas culturas. Regularmente estos procesos de sincretismo religioso son espontáneos y su propósito, en principio podríamos decir, es la cohesión social, la unión de dos culturas para que surja una nueva, la unión de dos religiones, de dos visiones religiosas, para poder conformar una nueva visión. El encuentro entre ambas tradiciones, por lo tanto, genera un inicial choque que se resuelve mediante un proceso paulatino de acomodación y asimilación. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros estamos mostrando la existencia de un sincretismo religioso, regularmente se va a presentar una dinámica que tiene que ver con la acomodación, que en pocas palabras es un estado de conciencia de que existen otros, ¿no? De que existe una fusión de religiones, y la asimilación sería ya precisamente la existencia de una nueva tradición, de una nueva religión. Y así entonces la situación de los sincretismos religiosos se debe entender mediante el proceso de este choque de culturas, donde se va a presentar un proceso paulatino de acomodación y de asimilación, un poco lo que está ilustrando la imagen que están observando al fondo. En el caso de los pueblos conquistados, su cultura no es totalmente reemplazado por la de los conquistadores, sino que se va a presentar una asimilación. Parte de ella sobrevive dentro de la cultura dominante, cambiándola por siempre. Y bueno, tendríamos que hablar, cuando hablamos de, en este caso, sincretismo, pues tendríamos que hablar un poco sobre lo relacionado a la conquista. Existen, por supuesto, algunos casos, ¿no? de una existencia clara de sincretismo religioso. Por ejemplo, en el caso de la iglesia de Santo Tomás Chichicastenango, donde pues se va a presentar esta fusión. Es una iglesia católica que ustedes están observando en la imagen, donde también al mismo tiempo se van a realizar algunos cultos de la cultura maya, en este caso. Entonces, cultura maya y religión católica, en cuanto a sus visiones religiosas, conviven en este mismo lugar. Son muchos los ejemplos del sincretismo religioso, y en realidad podríamos decir que prácticamente todas las religiones actuales son el resultado de unir, combinar y modificar sus rituales ancestrales y crear, si así lo quiere plantear, pues la situación de nuevas religiones. Son muchísimas ya las formas de las mezclas, las uniones y combinaciones que se han presentado en cuestiones religiosas y que han, pues en este caso, marcado la existencia de sincretismos religiosos.
El sincretismo religioso entonces es un proceso normalmente espontáneo, provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos, aunque también puede ser ordenado, puede ser planeado. Por ejemplo, el caso del dios greco-egipcio Serapis. En este caso, pues al final se logró la unión de dos culturas, de dos religiones distintas, a través de santos que van a tener esta función. El caso de Serapis pues va a unir a dos pueblos importantes, en el caso de Grecia y Egipto. Otro ejemplo es el culto a Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. En el caso de nuestro país, en México, pues da vida a una de las celebraciones religiosas más importantes de nuestra historia. Desde antes de la llegada de los españoles ya existían peregrinaciones al Cerro del Tepeyac. Algunos pueblos, en este caso mexicas, ¿verdad?, pues hacían este tipo de procesiones donde ellos incluso afirmaban que desde que llegaron ya existían estas peregrinaciones al cerro de lo que hoy conocemos como el Cerro del Tepeyac. Estas peregrinaciones, por supuesto, eran para la situación del culto a Tonantzin que estamos observando en la parte izquierda de nuestra imagen, y que al final pues tenía esta situación de ser pues la diosa madre, la madre querida, como se le llegaba a decir también en algunas culturas de nuestro país. Y entonces es clara la acomodación y asimilación que se va a dar en este caso, porque al final pues llega la imagen de la Virgen de Guadalupe, se va a aparecer en el mismo cerro, y pareciera incluso que este proceso de sincretismo religioso pues es un poco ordenado o programado. Al final pues es una muestra de la existencia de sincretismos religiosos, porque pues esta Virgen de Guadalupe pues va a tener esta cuestión de realizar cohesión social en la época, sobre todo de la conquista de nuestro país, y sobre todo posterior, lo que sería la colonia, el mundo novohispano mexicano. Bueno, otro ejemplo más podría ser el vudú en Haití. Es una muestra también de sincretismo religioso, ya que combina elementos religiosos africanos con características propias de los pueblos del Caribe. Estas situaciones de santería, de hechicería, brujería, pues al final es una mezcla. Este vudú en Haití pues es otra mezcla de religiones que tienen que ver con, pues digamos, los pueblos del Caribe, los originales, y las personas, por ejemplo, que llegaron del continente africano, y hoy pues el vudú en el caso de Haití es otro ejemplo más del sincretismo religioso. Podríamos también decir que el término de sincretismo religioso o sincretismo no debe confundirse con multiculturalismo. Multiculturalismo es más una ensalada mixta de culturas e ideas. El multiculturalismo entonces pues son culturas e ideas individuales que están intactas y que coinciden entre sí. Cuando hablamos entonces de sincretismo, no deberíamos confundirlo con el multiculturalismo. Caso, por ejemplo, de la celebración de Halloween o de Día de Muertos, en el caso de nuestro país. Somos una sociedad multicultural porque al final tenemos diferentes prácticas de una misma celebración relacionada, por ejemplo, al Halloween o el Día de Muertos. Anunciamos algunas consecuencias para ya darle fin a este video. Se van a presentar, por supuesto, fuertes cambios en las comunidades donde se va a dar un sincretismo religioso. Surgen nuevas formas de religión, esa es otra de las consecuencias que tendríamos que entender. Se va a mantener vivo el legado cultural de los países inmersos, podría ser incluso una consecuencia positiva, porque al final pues no se pierden las tradiciones anteriores o las tradiciones de los pueblos de forma particular. Y también podríamos decir que otra consecuencia es la transformación de la organización social, porque al final, al presentarse sincretismos religiosos, se van a dar nuevas prácticas, se van a dar nuevas dinámicas. Con esto le damos fin a la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos que se suscriban a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Por el día de hoy es todo y nos estamos escuchando y viendo
en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.